Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Valores de Acero, aquí en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, al ladito del Fray Luis de León. Estamos emitiendo a través de Visión 10 y a través de nuestra página web ceartn.com. Las comunicaciones son el púlpito del siglo XXI, así lo decía Benedicto XVI, y hoy, en este mes de junio, el 1 de junio, fue la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Hoy en este programa lo vamos a dedicar a la comunicación. ¿Con quién? Con una persona que todas las semanas sale en representación de la diócesis de Querétaro. Saúl Ragautia, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos los televidentes y un placer poder estar aquí en este programa tan exquisito y bueno, pues es promover estos valores de acero. Así es, valores, el de la comunicación. Hoy un valor que vivimos día a día de manera propositiva, lo estamos aquí compartiendo con ustedes. A ver, Saúl, ¿qué es un vocero y qué es una diócesis? Para aquellos televidentes que pues, nos ven todos los lunes y hablamos a veces en un lenguaje que nosotros entendemos, pero los del otro lado no. Así es. Bueno, empecemos con la diócesis, es una porción territorial que hoy se circunscribe particularmente en un estado. En el caso de Querétaro, es todo el estado de Querétaro y 7 municipios del estado de Guanajuato. Actualmente en México existen más de 90 circunscripciones, es decir, más de 90 diócesis. Querétaro es la diócesis que ha cumplido hace poco 150 años y bueno, pues como diócesis tenemos actualmente 113 parroquias, también integradas por pequeñas porciones territoriales, dirigidas por párrocos bajo la autoridad de un obispo diocesano, en este caso nuestro señor obispo don Faustino Armendáriz. Y yo creo que en este espacio territorial de la diócesis de Querétaro, uno de los aspectos fundamentales es precisamente el poder llevar el evangelio a todos los rincones. Y hoy hacemos de la comunicación uno de nuestros grandes areópagos, no solamente para llevar el mensaje del evangelio y retransmitirlo, sino también para poder incidir a través de la vocería, que es esta instancia oficial de la diócesis de Querétaro, a través del cual queremos penetrar también en el ámbito de la cultura, en cada ámbito de la sociedad queretana. Entonces, la diócesis, dirigida por el obispo, 113 parroquias, y la vocería, pues, es ese enlace no solo con los católicos, sino también con todas las sociedades, la oportunidad del diálogo y de la comunicación. El diálogo y la comunicación, en donde la Iglesia está siempre abierta a dialogar y a comunicar. Así es. Y el Papa Francisco nos invita a todos a estar siempre abiertos. Saúl, ¿qué es lo más difícil cuando uno va a dar una rueda de prensa? Bien, las ruedas de prensa en Querétaro tienen una larga tradición. Ya me gustaría mencionar al padre José Morales Flores, que en paz goce. Él comenzó en la vocería, después yo aprendí involucrándome y bueno, pues el señor obispo, ahora emérito, don Mario, me llama hace 8 años a iniciar la instalación en primer lugar de una oficina de prensa. Y una de sus tareas de la oficina de prensa es precisamente emitir un boletín semanal y poder tener ese diálogo, ese encuentro con los periodistas. Por supuesto, uno de los grandes retos de la vocería es aprender en medio de una pluralidad frente a la opinión pública, el poder hablar de los valores del Evangelio, que muchas de las veces han resultado un tanto polémicos frente a la opinión pública. Para mí este ha sido uno de los grandes retos en donde muchos me preguntan en las ruedas de prensa, padre, ¿cuál es la opinión de la Iglesia? Y ordinariamente les digo, la Iglesia no opina, la Iglesia anuncia la verdad. Y el reto más grande es el poder anunciar esta verdad con mucha claridad y con mucha caridad. Cuando uno se enfrenta a la prensa, salen luego titulares que no son. Sí, muchas veces está esa tendencia de lo espectacular o de lo que hoy llamamos amarillismo.
Y ha sido un aprendizaje en donde más que generar una especie de rechazo o de pleito, a veces entre los mismos comunicadores y en este caso la instancia oficial de la Iglesia, más bien hemos generado un diálogo respetuoso en donde a los mismos medios les ayudamos a aclarar muchas veces conceptos que no se tienen tan claros o precisos respecto de la Iglesia. Cosas tan simples como el tema de, por ejemplo, cuando dices diócesis, muchos le ponían arquidiócesis, cosas respecto de la dinámica misma de la Iglesia, de la manera en que incide su organización. Hay muchas cosas que se desconocen, que es lenguaje propio eclesial, y que es ahí donde tenemos que ayudar. Y en temas polémicos, que es ahí donde vienen estos grandes titulares, siempre es importante darles mucha claridad a los medios y ser muy puntuales en nuestras expresiones, precisamente para que no se desvirtúe el mensaje. Tú lo has dicho, hay un lenguaje en la Iglesia, hay un lenguaje en la calle. Ese lenguaje se puede hacer puentes, o seguimos en una isla. La Iglesia sigue desde su ritmo, desde su lenguaje. La prensa, la sociedad, el mundo de hoy sigue otro lenguaje. ¿Cómo un vocero puede hacer este puente? Todos los martes, ¿no? O miércoles. Los miércoles es la rueda de prensa. ¿Y cómo un vocero puede hablar del nombramiento del señor nuncio como obispo o como arzobispo en un mundo en donde todo esto se desconoce? Sí, es un reto muy grande en donde a veces podemos caer en ese encuadramiento lingüístico y que no lo explicamos. Yo creo que el reto más grande del vocero es tener esa capacidad de poder explicar puntualmente este lenguaje y muchas veces tener que hacer uso de recursos metafóricos o de recursos o lenguajes propios de la comunidad, de la sociedad, para poder hacer llegar mejor este mensaje. Sí, ese es el gran reto y creo que en estos 8 años hemos ido aprendiendo poco a poco y nos hemos ido ganando el respeto pues de la opinión pública, nos hemos ganado el respeto de los medios. No significa que pretendamos que piensen igual que nosotros, sino más bien es lograr ese diálogo y que quede clara cuál es la postura y cuál es la visión y cuál es el anuncio de la institución, en este caso de la Iglesia Católica. Sobre todo en este lenguaje hablamos de la organización, porque aborto es aborto, eutanasia es eutanasia, cultura de muerte es cultura de muerte. Tú que eres además moralista y experto en estas cosas, a la hora de enfrentarse a la prensa, cuando se tocan estos temas en donde la prensa quiere buscar el gran titular, ¿cómo un moralista frente a la prensa puede, vamos a ponerlo en términos taurinos, puede torear? Sí, tengo un equipo, gracias a Dios, que previamente vamos diseñando precisamente las ruedas de prensa y pues vamos leyendo el acontecer diario de la sociedad, los principales temas, los principales titulares. Y bueno, como equipo previamente vamos marcando, en primer lugar nosotros, una agenda, más que no la marquen. Creo que como institución y como vocería vamos marcando nosotros la agenda. Y siempre nos encontramos con la gran sorpresa precisamente de tener que implementar esas Verónicas, ¿verdad? En este lenguaje taurino, de poder hacer estos pases. Y pues sí es importante tener una claridad incluso respecto de los conceptos. Voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de aborto, sí, el aborto es aborto, pero distingamos. Hay aborto provocado y hay aborto espontáneo. Entonces, con los mismos medios, a ver, aclaremos de qué me estás preguntando. O cuando hablamos, por ejemplo, de otras situaciones de nuestros hermanos, las quienes se hacen llamar católicas con derecho a decidir, bueno, ubicar bien. Somos respetuosos de cualquier tipo de expresión, pero a la vez también dejemos en claro que no es una organización que pertenece a la Iglesia. Entonces, tiene uno que tener mucha agilidad mental y con una claridad doctrinal sobre los principales temas para poder expresarlos y poder
prever esos titulares. Incluso llegamos a sugerir los cabezales. En esto usted muy bien ha dicho que tiene un equipo, ¿no? Y dentro de este equipo, además de las reuniones que tienen, hay también gente que está integrada en estos temas, gente que está, un médico, por ejemplo, un político, hay laicos ahí que realmente a usted le ayudan o es con la buena voluntad de lo que cada uno pues aporta. Yo creo que no podemos caer en un voluntarismo, no podemos caer en nada más en una buena voluntad. Yo creo que al ser una instancia oficial, pues tiene que tener toda la seriedad y todo el profesionalismo precisamente para poder dejarnos asesorar y poder ofrecer este mensaje. En la diócesis, gracias a Dios, contamos con mucha gente muy capacitada en diversos temas. Por ejemplo, el próximo domingo habrá una celebración interesante sobre el tema político. Y bueno, tenemos sacerdotes y tenemos juristas, legisladores que conocen bien este tema y que incluso en muchas ocasiones llegamos a invitar a las mismas ruedas de prensa, de tal manera que no podamos atribuirnos siempre temas en donde podamos ser expertos. No, siempre hay una asesoría y muchas de las ocasiones invitamos a los expertos precisamente a ser parte de estas ruedas de prensa. Ok, pues estamos aquí con Saúl Ragoitia, vocero de la Diócesis de Querétaro, vocero representante, el que da la cara ante los medios y nos está contando el acontecer de los medios de comunicación, sobre todo aquí en Querétaro. Volvemos en unos momentos porque me están avisando que Eloy Saavedra está preparado con las 5 noticias más importantes de nuestra Iglesia Católica. En un momento regresamos. Gracias, Eloy, por las 5 noticias que nos has dado hoy. Seguimos aquí en Valores de Acero. Ya saben que cualquier comentario o sugerencia en valoresdeacero@ceartn.com. Gracias por sus correos, por sus sugerencias. Seguimos ahí contestando, dándole respuestas a todas sus inquietudes. Hoy estamos con el valor de la comunicación, con un experto en comunicación aquí en la Diócesis de Querétaro, el vocero de la Diócesis de Querétaro, Saúl Ragoitia, que además es también moralista. Eres profesor de teología moral. Estuve un tiempo dando clases de teología moral aquí en Querétaro, Seminario Conciliar, y antropología teológica en el Seminario de Celaya. Con don Mario Asperín empezó todo esto. Así es. Hasta el día de hoy, el 2014, en este mes de junio que celebramos las comunicaciones, la jornada el 1 de junio de las comunicaciones sociales, ¿cuánto ha progresado la comunicación? Tú como representante, sobre todo ante los medios, ¿cómo has visto que la Diócesis de Querétaro y cómo México en general ha progresado en la comunicación social como Iglesia Católica? ¿Sí ha progresado? ¿Estamos ahí pasito a pasito, poquito a poco, haciendo esos progresos? ¿Cómo ves? Yo tuve la oportunidad de colaborar como secretario ejecutivo de la Conferencia del Episcopado Mexicano y me tocó precisamente todo el tema de la reestructuración a nivel nacional. Y ahí precisamente se trató de ir consolidando todo el tipo de proyectos. De ser 28 grandes comisiones se redujeron a 9, de las cuales los mismos obispos pidieron a las provincias que algunas de las comisiones se paragonaran de tal manera que hubiese una coincidencia a nivel nacional. Dentro de esas comisiones no estaba la de comunicación social, no estaba a nivel nacional como algo que pudiera paragonarse. Nuestros obispos de la provincia de Bajío, en una reunión que tuvieron ordinaria, decidieron precisamente dentro de la nueva estructura el implementar el tema de la pastoral de la comunicación como una comisión fundamental del quehacer de la Iglesia diocesana, particularmente en la provincia. Sin lugar a dudas, en muchas diócesis, aun cuando no era una comisión, pues se ha implementado. Pero quisiera hablar de la provincia. El hecho de haber decidido el hacer esa comisión
en cada una de las diócesis de la provincia. Fue uno de los grandes avances, porque entonces se le dio toda la fuerza al tema de la comunicación. Después de 8 años, sí hemos tenido avances, no ha sido sencillo. Muchas veces pensamos y hemos caído en un reduccionismo, sobre todo a nivel de las parroquias, el pensar que tengo una computadora, ya estoy en comunicación. Yo creo que es mucho más que eso. Y la Diócesis de Querétaro actualmente, el haber instalado una comisión, el haber fundado la oficina de prensa, el poder implementar toda la cuestión multimedial a través de la cuestión digital, lo que es página de la diócesis, el sitio web, incursionamos inmediatamente en las redes sociales, que actualmente tenemos 41,000 visitas al sitio web diariamente. En las redes sociales tenemos cerca de 5,000 seguidores en Twitter, y en Face tenemos casi los 10,000 fans. Esto pues denota y pone de manifiesto un avance interesante. En cuestión impresa, pues tenemos la larga tradición del periódico El Observador, que es un proyecto de periodismo con valor cristiano, iniciado por el obispo, impulsado por laicos. También es fundamental el papel de los laicos. No es una cuestión meramente clerical. Yo creo que el tema de la comunicación, pues tienen que entrar los expertos, ¿no? Y en ese sentido hay muchos laicos que son comunicadores y que son expertos. Y este es otro avance, que empezaron a haber una serie de iniciativas laicales en la diócesis que han venido a impactar, entre ellas El Observador, que hoy por hoy tiene una incidencia en la diócesis. En su momento también surgió un periódico que se llamó Familia Unida, después terminó el proyecto, pero también era impulsado por laicos. Surge la radio por internet, en donde están involucrados muchos movimientos y mucha gente. Surge este gran proyecto, que también lo sumamos a ese crecimiento de la conciencia de la comunicación. Y bueno, pues el poder tener hoy por hoy una comisión diocesana para la pastoral de la comunicación, con más de 100 corresponsales en toda la diócesis, con quienes intercambiamos todas las informaciones de la mayor parte de las parroquias. Esto creo que ha sido un avance, no es suficiente, no hemos terminado, nos queda mucho camino por delante. Así es, Saúl, y gracias por incluirnos en todo este proyecto de la diócesis. Yo sí quisiera preguntarte, bueno, tú como vocero estás muy en contacto con el señor obispo don Faustino Armendáriz, que desde aquí le mandamos un saludo y una invitación para que venga aquí tiene su espacio también. ¿Qué tanto los obispos están metidos en las nuevas comunicaciones y redes sociales? Yo veo que hay algunos obispos que ya tienen su Twitter, que el Twitter de la CEM retuitea. Veo que algunas diócesis tienen no solamente su página web bien actualizada y construida, sino también tienen su Facebook, y a través del Facebook escribe el señor obispo. Yo sé que ante tantas ocupaciones pues es difícil, ¿no? Vemos a un Papa Francisco que más adelante en el próximo programa analizaremos un poco las comunicaciones de los papas. ¿Cómo Monseñor Faustino puede comunicarse a través de la gente por los medios sociales? Ha sido de veras muy elocuente y un testimonio muy claro de ese entusiasmo y efusividad que trae nuestro señor obispo, y una claridad sobre el tema de los medios de comunicación. Desde el inicio, yo recuerdo cuando llegó a Querétaro, o previo a su llegada, tuvimos una oportunidad de encontrarnos en Matamoros, fuimos una comisión, y parte del programa de recepción, una de las sugerencias que aportamos en esa ocasión, le dije: Señor, creo que es fundamental que, terminada la celebración de bienvenida, ese día de su llegada, se dirige usted a todo Querétaro a través de los medios de comunicación. Y saliendo de la celebración eucarística, nos fuimos a un recinto que habíamos diseñado para realizar la primera rueda de prensa con don Faustino. Tuvimos la foto del recuerdo, fue muy interesante. Y don Faustino ha tenido esa delicadeza de estar atendiendo los medios, y no solo atender a los medios, sino usar los medios. Ahora que ha realizado la visita ad limina apostolorum, para quien nos está viendo, pues es la visita
obligada de los obispos al Papa. En esto consiste la visita ad limina, a los pies de los apóstoles. Regresó con un mensaje muy interesante en donde subraya el tema de la comunicación. Tuvo la oportunidad de estar en el Consejo Pontificio para las Comunicaciones. Ahí les transmitieron un mensaje a todos los obispos y hoy creo que los obispos vienen muy conscientes y muy concientizados sobre el tema de los medios de comunicación. Sí, pues hoy en día si quieres comunicarte con un joven, ya no es a través de un correo. Si ustedes se quieren comunicar con un joven es a través del Twitter, mandando un mensaje de 142 caracteres, si es un poco más extenso, a través del Facebook, por mensaje privado. Hoy estamos en esa realidad de las comunicaciones sociales que además van aceleradamente, porque ya no es el HD, ahora es el 4K, en lo técnico, son televisiones con una definición tremenda. ¿La Iglesia va con estos procesos de aceleramiento? Hombre, hemos visto el Centro Televisivo Vaticano que gracias a Dios con la integración de nuevos laicos se ha modernizado totalmente. ¿Tú cómo ves? ¿Se está acelerando estos procesos también en la Iglesia como la comunicación social a nivel mundial o en la Iglesia como institución cuesta dar pasos? He tenido la oportunidad de conocer el Centro Vaticano, el Centro Televisivo. Tuve la oportunidad de estar en Radio Vaticana, conocer aquellas instalaciones increíbles en tantos idiomas. Allí me tocó en una ocasión participar precisamente en un programa radiofónico, el poder conocer la oficina de prensa, la sala de prensa del Vaticano y pues claro, me sorprendo, me admiro y me entusiasmo cuando veo todo lo que la Iglesia Católica a través del Vaticano nos da ejemplo. Regreso a la diócesis y sí, creo que llevamos un paso pues lento, se requiere mucha inversión, se requiere mucho aporte de los laicos y sí creo que hoy por hoy tenemos que empeñarnos todavía mucho más. Creo que no hemos, quizás también es el paso de la Iglesia, no vamos tan acelerados, aun cuando los tiempos parecen ser tan acelerados. Pero creo que vamos dando pasos, aunque sea despacio, pero muy firmes. ¿Y por qué crees tú que la Iglesia va tan lenta? Yo creo que uno de los factores es la toma de conciencia, no solamente del clérigo, sino la toma de conciencia de la participación de los laicos. Cuando empezamos a generar conciencia, entonces viene un desdoblamiento increíble de los laicos, ¿no? Pero para eso tenemos que romper esas estructuras que ya el Papa Francisco nos ha señalado. Tenemos que romper el clericalismo, tenemos que dar más preponderancia al papel de los laicos y que los laicos se la crean, que realmente se consideren ellos discípulos, misioneros, en este caso de la comunicación. Entonces yo creo que tenemos que atender muy bien las palabras del Papa Francisco, romper esos esquemas que a veces frenan toda esta labor, en este caso comunicativo, pero creo que estamos dando los pasos. Y prueba de ello, insisto, este programa. Padre Saúl, gracias. Si nos vamos a despedir, pero vamos a darnos la vuelta. Es decir, hoy el Padre Saúl va a hacer un titular de toda esta entrevista. Bien. ¿Qué titular le pondrías? Es un ejercicio, nunca me habían Bien, yo creo que uno de los titulares es la Iglesia Diocesana de Querétaro, y creo que ya me extendí. Sí. Comunica el Evangelio. Quizás no es el mejor titular, a veces estamos encasillados, encuadrados, ¿verdad? Pero podría ser una sugerencia. Podríamos pensar en otros, no me atrevería más, ¿verdad? Pero yo creo que otro cabezal podríamos utilizar, la Iglesia se moderniza, creo que puede ser impactante, se moderniza, ¿sí? Y hoy incide a través de los medios de comunicación en la comunidad queretana.
Muy bien, pues con estos titulares nos vamos, aquí en Valores de Acero, nos vamos con el cuarto invitado. Ya están listas nuestras los tres personajes que están, Connie, Lucero y Liz, que hoy van a entrevistar pues a ese cuarto invitado que ahora se lo proponemos. Nos vamos de Valores de Acero, que la pasen muy bien, nos vemos la próxima semana de 6 a 7 aquí en Valores Recoletos, en Visión 10. Cualquier sugerencia, comentario, valoresdeacero@cartn.com. Hasta la próxima.